Buenos días a todos. Muchas gracias a Mexico Business Review por esta invitación. La verdad es que me entusiasma muchísimo el título de Key to Fixing Mexico's Economic Competitiveness. Espero que salgamos todos de aquí, si no con una respuesta, pues al menos con buenas ideas y me encanta el mix de invitados que tenemos para esta conversación. Gracias a quienes están conectados. Me dio mucho gusto ver algunas caras conocidas en la conversación anterior y yo creo que espacios como estos pues siempre son importantes para quienes tenemos que tomar decisiones y pues nos enriquece escuchar a empresarios de diferentes sectores. En aras del tiempo, pues me gustaría empezar la conversación, si están de acuerdo, con la primera pregunta, que es preguntarles a cada uno de ustedes qué factores internos creen que se necesitan para realmente catalizar la recuperación económica de México en el contexto de hoy. José, si te parece bien, empezamos contigo. La idea es que tengamos 3 minutos cada uno para responder. Adelante, José. Gracias, Ana. Un saludo a los asistentes y a los colegas panelistas. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Pues encantadísimo de estar y gracias por la invitación al foro. Creo que factores internos que necesitan para impulsar la recuperación son varios, pero creo que hay que tocar unos básicos, ¿no? Obviamente, creo que la clave, y puede sonar un poco trillado, es el transporte, es el trabajo conjunto entre la sociedad privada y la sociedad pública, ¿no? Creo que el trabajo entre empresas privadas y gobierno es básico y fundamental. Otro tema importante, yo creo que estamos en un proceso, y sobre todo en el mundo automotriz de donde yo vengo, estamos en un proceso de transición tecnológica acelerada. Entonces, de aquí a poco, por ejemplo, los coches, o ya hoy día tienen mucha tecnología autónoma, eléctrica, etcétera. Eso significa que no solamente los coches van a tener la tecnología, sino que todo el país, las ciudades, la población, la tecnología de conectividad, todo eso tiene que adaptarse. Es decir, tenemos que ir preparando el ecosistema para que todos nosotros tengamos un transporte público, un ecosistema para que tengamos toda nuestra vida de los próximos 20, 30 años totalmente conectada. Entonces, creo que esa transición tecnológica es importante. Otro tema importante a mi criterio, y obviamente hablando desde mi mundo automotriz, que creo que es mi expertise y creo que puedo aportar mucho para ustedes, es básicamente creo que necesitamos un plan de movilidad estratégico. Yo me refiero a esto y no solamente hablando del tema de coches. Creo que el país tiene que, en este momento se mueve sobre ruedas, neumáticos básicamente, y creo que tenemos que pensar qué es lo que va a pasar con la movilidad del transporte en los próximos 20, 30 años. Entonces, necesitamos coches, obviamente, sí, pero esos coches van a ser eléctricos, van a ser autónomos, van a tener tecnologías limpias. ¿Qué tenemos que hacer? El plan de los metros en las ciudades, el plan de los aeropuertos, de los trenes, etcétera. ¿Cómo vamos a vivir los próximos 30 años en el país? Lo que me refiero básicamente a un tema de planificación de movilidad, un plan estratégico del país, independientemente del gobierno que esté en curso, pues que México siga caminando en un plan a largo plazo. Creo que eso es muy importante y creo que aplica a diferentes sectores de la industria. Entonces, creo que se vienen temas grandes a nivel climático y creo que estamos en el momento de empezar a pensar. En mi granito de arena lo que podemos hacer es tener motores más eficientes, combustibles de mejor calidad. Tenemos que pensar en eso. Y obviamente creo que hay algo que México es líder y es el tema de talento. Creo que el talento que se tiene en el país es una de las fortalezas. Y no estoy hablando de precio de mano de obra, por favor. Estoy hablando de la calidad. Si ustedes revisan las empresas que tenemos en México, muchas estamos exportando talento. Ese talento tiene que ser preparado a nivel global, pero también lo podemos utilizar en las operaciones locales. Yo creo que es algo muy importante y estratégico a nivel general. Creo que esa sería mi primera respuesta. Muchas gracias, José. Ramsus Dum, director general de Latinoamérica para Lego Group. Adelante. Yes, I'm Rasmus Dum. I am commercial responsible and brand responsible for
the Lego Group in Latin America, of course, working very closely together with my colleagues in the factory, the Lego Group's biggest factory in Monterrey. So I will speak on behalf of the entire Lego Group in this session. So to this specific question, and not to repeat all the great points that Jose Roman already mentioned, but just a couple of add-ons. We think it's critically important with the digital infrastructure in Mexico, and it's something that's essential for the future investments for companies sitting outside of Mexico to invest in the country. So that is something that we see as critical. Another important part, and of course very close to the heart of why we exist in the Lego Group, which is learning through play. We think education is something that is under prioritized, and something that we, historically at a global level, have seen how the strongest economy is performing at a country level that is based on a sufficient level of education. So that is another factor where I think Mexico can differentiate themselves in the region. I will come back to that probably a little bit later, but of course there is a general understanding in the Lego Group that we have to be collaborative to the administration. We have to see each other as partners and not as competitors or something that, somebody that is working against each other. We need to see that if we collectively are working towards the same goals, we will definitely make sure that the economy of Mexico in general will perform to a higher extent. Thank you, Ramson. I think you raised a very important topics. Benny, si te parece, seguimos contigo. Muy bien, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, es un honor estar con ustedes hoy, compartir unas ideas. Y vaya reto en el tema del panel, ¿eh? Cómo arreglar la competitividad, pues qué interesante manera de ponernos un poco ahí a reflexionar. Y bueno, creo que hasta de manera un poco más sutil, Rasmus lo comentó en cuanto a la certidumbre, ¿no? Creo que también, por lo que escuché en el tema anterior, el tener las reglas definidas, claras, es suficiente. No me voy a meter en los temas que tengan que ver de cuáles deben ser esas reglas, simplemente que se tengan definidas, claras, firmes, y a partir de ahí los demás nos adecuamos para poder estar afinando las necesidades de poder estar ayudando, apoyando en que crezca el país, en que la competitividad continúe. Otro punto que a mí me parece relevante y que posiblemente va a sonar reiterativo un poco más adelante es que nos toca al sector privado ser una parte fundamental del liderazgo en la transformación. Por supuesto que tenemos que estar trabajando en conjunto con las diferentes administraciones, con los diferentes órganos, con todo el ecosistema, como bien comentaste, José, pero nos toca estar liderando con las ideas, con estar empujando cómo se puede recuperar una parte fundamental, porque las oportunidades son muchísimas, ¿no? Este foro me parece muy relevante porque necesitamos más lazos, no nada más relaciones uno a uno en cómo nos integramos las diferentes empresas, sino crear más foros para poder estar generando estos diferentes ecosistemas a los que hacía referencia José. El reto de movilidad es solamente uno de los retos que se tienen, por supuesto, en el sector de movilidad, diagonal, automoción, automotriz, pero hay otros más, hay muchos más. Y hay algo que como país específicamente, yo soy, por supuesto, mexicano, aunque llevo ya 20 años empujando la competitividad de México fuera de México, ahora me toca estar específicamente en lo que es el mercado más grande que tenemos. Y sin embargo, en estos 25 años que llevamos exportando servicios a Estados Unidos,
vemos de que todavía falta mucho más entendimiento de lo que es la industria del talento. Es indiscutible que tenemos un talento excepcional en México, pero todavía hace falta más evolución, el entender cuáles son los factores en los modelos de negocio y el tipo de inversiones que hay que hacer en la industria del talento, que puede crecer mucho más y que puede ser un catalizador fundamental en esta competitividad, como ya lo está haciendo, pero se puede exponenciar aún más, ¿no? La inversión requerida para desarrollo de talento es mucho menor de la que implican las inversiones en infraestructura, que también es necesaria. Cada vez nos damos más cuenta del valor que se tiene en el talento en la siguiente fase, en la siguiente evolución. Afortunadamente, uno de los temas que derivados de esta muy desafortunada y trágica pandemia es que le abrió los ojos a muchos escépticos de que el trabajo a distancia y virtual no solo es posible, sino que en muchos casos es más productivo. Eso nos ayuda todavía con una oportunidad mayor. La industria del talento requiere de inversiones, como ya se mencionó, en educación, pero también de estar trabajando en un ecosistema para poder potenciar. Entonces, estoy muy entusiasmado por lo que eso puede representar, pero sí demanda un grado de comunicación y de interacción bastante más amplio de lo que hasta ahora, tenemos. Gracias, gracias, Benny. Yo creo que los tres mencionan temas muy importantes y comunes, ¿no? La parte de entender que necesitamos colaborar todos los actores de la sociedad si queremos realmente que haya una transformación de fondo, que la parte del talento, de la educación, como un gran pues, integrador, como un factor democratizador. Y bueno, y además creo que en México hablamos mucho, por ejemplo, del bono demográfico, ¿no? Y el componente que le falta es cómo realmente aprovechamos ese bono demográfico y sobre todo cómo generamos oportunidades para los 2 millones de jóvenes que cada año se integran al mercado laboral. Y yo creo que aquí las empresas pues tenemos un rol muy importante. Como American Chamber, nuestra agenda estratégica tiene mucho que ver, desde luego, con la recuperación económica y desde nuestra trinchera, particularmente cómo aprovechamos la relación con Estados Unidos, que hoy es nuestro principal socio comercial, pero también cómo incidimos para que en México haya mejores condiciones para los negocios. Y yo creo que esto que ustedes han mencionado, sin duda, no podemos no tomarlo, ¿no? Con esto daría pie a la siguiente pregunta. Ustedes están en sectores muy distintos y creo que eso lo va a ser muy interesante. ¿Qué apoyos creen que necesitan sus empresas, tanto el gobierno como de los inversionistas, para poder impulsar su negocio, para que puedan seguir siendo detonadores de un mayor crecimiento económico? Y yo lo pondría también de otra forma. ¿Qué necesitan las empresas para seguir compitiendo, invirtiendo y creciendo en México de una manera competitiva? Si les parece ahora, Ramses, can we start with you? Yes. So we really think that companies need legal certainty to develop and maintain trust in the country. Rules need to be clear and consistent. It is no secret that the current administration and the public policy and regulation has had a tendency to change overnight, basically. And that is something that we have faced quite heavily over the last couple of years. And I think instead of being perceived as the bad guys, so corporations are seen as the bad guys, I think the government must understand that we need that we are part of the solution, basically, and a key partner to promote economic growth and stability of Mexico. I think right now the economic life is too politicized in Mexico. So that's something that I think is critically important. We have been facing, and probably many of you in the call, around the outsourcing law,
the transparency law, and there's not a big appetite from the administration to listen to the companies and some of the concerns. It's not like we are for or against the legislations, but we want to be heard so we can be a part of the solution. So yeah, that's my perspective to this question. Thank you, Ramses. I couldn't agree more. José, ¿nos compartes tu punto de vista en este tema? Sí, claro, Ana. Aquí les pongo un poquito en contexto de la industria automotriz nuevamente. Básicamente nuestros proyectos son de mediano largo plazo. No sé si ustedes conocen, pero lanzar un coche desde que está en la mesa del computador del dibujante hasta que llega al distribuidor puede tomar alrededor de 5 años. Y una inversión de una fábrica average a nivel global puede costar más o menos $2,000 millones. Un desarrollo de un producto cualquiera puede costar $1,000 millones. O sea, son inversiones realmente importantes las que se hacen en la industria automotriz. Obviamente, una inversión de este calibre se tiene que pensar en muy largo plazo. Entonces, en este contexto, lo que sucede es que lo más importante es generar confianza en los sectores que invierten en el país. Creo que eso es muy importante. Entonces, nuevamente vuelvo al compromiso del gobierno con la empresa privada para que, en el caso nuestro, por ejemplo, la automotriz genera muchísima inversión, muchísima derrama económica, no solamente entre los compradores, sino hay proveedores, hay clientes, hay familias, hay distribuidores. Es una cadena gigantesca que genera más de 1 millón de empleos. Entonces yo creo que el tema de confianza estratégicamente colocada creo que es importante. Suena trivial, pero creo que es importantísimo. El segundo punto creo que también es clave, y lo dijo Ramses, es el tema de seguridad jurídica. Las reglas están para todo el mundo, exactamente, no hay problema. Y si se va a cambiar una regla, que se tenga la debida antelación y anticipación para cambiar las reglas de negocio. Eso es importante. No estamos en contra de las reglas, todo lo contrario. Nos encanta tener los campos de juego bien definidos, pero que se hagan las reglas con orden y con una transición adecuada. Otro punto importante a largo plazo también es el desarrollo de la tecnología. Que en México sea un desarrollo donde nosotros tengamos centros de innovación, desarrollo para potenciar aún más el país. Nosotros tenemos como Nissan una producción local muy importante, pero exportamos a más de 80 países. Entonces es muy importante para nosotros estar siempre al top de la tecnología, porque no solamente abastecemos el mercado local, sino competimos contra todo el mundo, contra todas las fábricas del mundo. Entonces es muy importante tener centros de expertise y obviamente apoyos para la implementación de fábricas, de proyectos en el país, creo que son importantes. Yo te diría que esos son mis 4 comentarios para esta pregunta que me has hecho. Muchas gracias, José. Benny, ¿nos compartes tu punto de vista? Don't get on the way. Sería la primera. No, no es cierto. No, la cuestión es, creo que ya lo mencionaron, ¿no? Y lo comenté al inicio, con que haya reglas definidas, ojalá nos escuchen, ojalá nos puedan, bueno, podamos contribuir con tantos años que vamos haciendo las cosas, en mi caso particularmente exportación, pero una vez que pase esa fase, pues escucharnos, ¿no? Ahí, Rasmus hizo mención a uno que nos afectó directamente, esta ley de la subcontratación, de la no subcontratación, del outsourcing como de servicios especializados. Fue un proceso que sí distrajo, ¿no? Y a eso me refiero con el tema de las reglas, pues que puedan ser mejor planeadas tal vez, porque sí fue una distracción del negocio muy fuerte para poder estar entendiéndolas, implementándolas, y lo que representó es que pues nos quita el foco de donde estaba lo importante que es seguir promoviendo, seguir desarrollando el talento para seguir aprovechando las oportunidades.
Pero bueno, creo que ya se definió. Sí me gustaría enfatizar otra vez el tema de educación, el potencial de formación técnica y tecnológica, como tú bien comentaste, Ana, de tanta gente que tenemos, tantos jóvenes, que hay que no solo escucharlos, sino que también hay que darles las herramientas para que se puedan incorporar a este mundo de la industria del talento, tecnología. Y en eso sí creo que el gobierno puede ayudar más en esa parte, en entender el potencial más y ayudar a formar un currículum en conjunto con la iniciativa privada que fortalezca la formación hacia la innovación, hacia la tecnología, que definitivamente nos está ayudando a resolver muchos de los retos con nuestros clientes en muchos lados. Y lo que comenta José de hacia dónde se está moviendo, pues hay que estar todavía más presentes en lo que eso representa en los temas de educación. Y por último, es que se entienda que es una industria y que son modelos distintos de negocio, ¿no? Es muy difícil a veces para las administraciones no pensar más allá de lo que se puede tocar, que sea muy físico, ¿no? En nuestro caso, y tal vez voy a hacer referencia a lo que nos pasó hace, no sé, 18 años, no recuerdo cuando le compramos a uno de nuestros clientes más grandes un centro que tenía de entrega en México. Y me acuerdo lo que implicó explicarles a los órganos entonces de NAFIN, Bancomex, que estarían respaldando parte del crédito para hacerlo. Decían, pues, ¿dónde están los activos? ¿No? Pues los activos aquí los tienes, o sea, somos nosotros. Y ese entender cómo funciona la industria de talento llevó mucho trabajo. Y creo que también a los bancos privados les costó un poco, pero hay una dinámica diferente que creo que todavía se está terminando de afinar y hace falta que se entienda que es distinto lo que representa un talento que pues tienes que no solo formar, sino buscar entusiasmar y retener con retos adecuados. Entonces, en resumen, es las reglas claras, ya lo dijimos, mucho foco en educación e innovación, que se les vea como un catalizador y en mayor entendimiento a lo que representa esta industria. Gracias, Benny. Pues la verdad es que no es muy sorprendente que las respuestas de ustedes tres coincidan en que pues las empresas para poder planear y operar, pues sí realmente entender y saber las reglas en el entendido que se van a mantener es un factor muy relevante. El tema, por supuesto, de la seguridad para poder operar, porque impacta no solo obviamente la seguridad física y patrimonial, sino los costos, la competitividad y el alcance para las empresas. Y también el tema del diálogo, ¿no? Yo creo que tenemos claro que siempre hay coyunturas nuevas, ¿no? Un buen ejemplo es la pandemia que no hubiéramos podido prever, pero lo importante que es que haya este diálogo entre las empresas y las autoridades al momento, yo diría desde diseñar algunas políticas públicas, la parte de reglas no solo es que sean claras, sino también, por ejemplo, yo creo que el tema de los tiempos para la implementación es importante para las empresas porque implica, como el ejemplo que ponía Benny, ¿no? Pues a veces tiempo, a veces costos, a veces replantear el modelo en el que estás operando. Entonces, pues creo que todos coincidimos en que este tema es muy importante. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo pueden las empresas ayudar a promover los negocios de México en el extranjero y qué sectores creen que tienen un mayor potencial de crecimiento? Benny, si podemos empezar contigo, además creo que es una pregunta muy natural para ti y que has sido un gran promotor del nearshoring. Sí, gracias. Sí, y que me sigue apasionando y lo voy a seguir haciendo, aunque evolucionando de diferentes lados. Bueno, ya no tenemos ProMéxico, entonces nos dejamos de lado un poco la parte de otro tipo de apoyo que se tenía y focalicémonos en los que como empresas podemos hacer. Yo creo que nos hace falta generar unos clústeres, llamémoslo más integrados, en los diferentes ecosistemas para poder potencializarlo, ¿no?
Voy a mencionar un par de ejemplos. En Aguascalientes, tanto Nissan como Softec somos parte de ya no es un pequeño clúster ahí de manufactura, y estamos empujando mucho cómo colaboramos más en el movimiento Industria 4.0. Eso creo que de manera sistémica nos puede ayudar a llevarlo más allá de los intereses comunes normales de los temas de seguridad, de infraestructura que se tienen que tener, hacia los temas también digitales, ¿no? ¿Cómo podemos integrarnos mejor hacia lo que representa eso para ayudar a resolver? Hace rato estaba en otra llamada con otro cliente del sector manufactura, por ejemplo, los temas de logística, ¿no? Todos los temas, cómo se ha visto interrumpida la cadena de suministro, todo el supply chain por todo lo que está sucediendo. Y si lo viéramos de manera sistémica, digamos, discúlpeme José por ver el ejemplo, ¿no? El OEM y todos los Tier 1, Tier 2 que hay ahí, y todo el esquema logístico, cómo la tecnología podría ayudar de manera sistémica a lo mejor a hacerlo más eficiente, particularmente con el mercado más grande que tenemos, que es el de Estados Unidos, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de más colaboración, no nada más en relaciones uno a uno, sino poder estar integrando ecosistemas. Otra manera es hacer de nuevo patrocinios conjuntos, volviendo al tema de talento que podemos potenciar hacia afuera, a lo mejor con Lego, joint sponsorship of a hackathon, we're adding technology to different Lego components, que ayude a entusiasmar a los jóvenes para poder estar aplicando tecnología de manera más divertida. Y lo mencionó también José hace un momento, cada vez más tenemos más clientes que quieren de alguna manera establecer centros de entrega desde México para el mundo. Digo, para Estados Unidos es un hecho, pero para el mundo cada vez tenemos más clientes acercándonos a decirnos cómo nos podemos integrar para formar centros de Research, Development, Innovation, para poder estar escalando el talento que se tiene, ¿no? Seguramente nadie es ajeno aquí a lo que se le está llamando the Great Resignation, donde a grosso modo el 40% del talento está considerando cambiar de trabajo. Eso se está reflejando con los clientes en Estados Unidos, en que se les ha incrementado la rotación, ¿no? de su gente. Tienen índices de gente que se les renuncia, que se les va, que no tenían antes. Y eso es una oportunidad para nosotros, porque podemos, por la proximidad que tenemos, hablando del nearshoring, pues hay una oportunidad gigantesca. Y ahí, particularmente con las multinacionales presentes en México, que se hagan protagónicas para ser promotores y ser líderes en establecer ese potencial hacia sus corporativos. Y por supuesto tenemos la experiencia, y no solo nosotros, hay más gente que podemos ayudar en que eso se logre materializar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Benny. Ramses, can we have your thoughts? Benny, he just referred to a call he had where he discussed opportunities, and I think it's the sentiment of the responsibility we have as a company that is actually stay connected, and the forum that we are sitting in right now is actually promoting that. And just as in a personal experience, I've been here for the last 6 months, and I've been in many parts of the world, and I actually do see there is a lot of engagement in between companies and across different sectors. So on a positive note, I actually think there is many great initiatives going on in Mexico to promote for companies that is not already looking at Mexico as a destination. I also recently, because the digitalization of the society, and of course for the Lego Group, e-commerce is a critical part of the growth as it is right now, but also in the future, not only in Mexico, but in the region. We do see that more and more international companies are investing in Mexico as the new hub
for e-commerce for not only Mexico, but for Latin America. And I think that is really, really encouraging. And I do think that Mexico have the potential also in terms of talent to promote that industry going forward. And at a macro level, I think it's important that we also work together with foreign governments, so not only companies, to portray success stories in Mexico and promote the country and the region for its strength. The economic integrations of North America has given Mexico a unique and privileged position. And you can say at the same time, where we're seeing the tensions between US and China, we do have Mexico as a geographic position and cost of labor to be a massive advantage in the current business environment at a global level. So I am very optimistic on behalf of Mexico for a center of development across many different sectors in the future. Of course, to the questions that we answered before, we still need to work closely together with the government and get them convinced there is this massive opportunity. Thank you, Rasmus. José? Gracias, Ana. Yo creo que hay que arrancar esta respuesta diciendo que México ya es una potencia, ya es un país exportador muy, muy fuerte. Entonces, la pregunta no es si ya está, es cuál es el siguiente paso, sería la pregunta real. Entonces, creo que a nivel estratégico, y lo decía en mi primera intervención, creo que lo más importante es hacer un plan estratégico. ¿Cómo queremos ese México de los próximos 20 años? Y para que esos 20 años sucedan, tenemos que empezar a trabajar hoy día. ¿Cómo queremos esa logística? ¿Cómo queremos ese tema de tecnología? ¿Cómo queremos ese tema de educación? Y los diferentes aspectos que tenemos nosotros en el mundo de los negocios, de los clientes, de los mercados. Entonces, creo que es interesante. Bien tú lo decías, creo que este tema de la pandemia nos dejó un poco amortiguados, ¿no? Porque llegó un tema tan grande que fue el tema de pandemia, Ana, y luego yo llegué, por ejemplo, te doy un caso, yo llegué acá con un plan yo regresé a México hace 2 años, y regresé con un plan estratégico digital para transformar la marca y hacer muchas cosas. Y resulta que mi plan estratégico era como de 3 o 4 años. La realidad es que vino la pandemia y lo tuve que hacer en 6 meses. Entonces, la realidad es que creo y demostró que sí podíamos avanzar mucho más rápido, ¿no? Las velocidades son ahora exponenciales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, es a que tenemos que actuar rápidamente porque hay mercados muy potentes que están compitiendo con nosotros. Ya no estamos tan solos como antes. Entonces, México hoy compite en todos los sectores, alimentos, automotriz, transporte, tecnología, etcétera. Estamos compitiendo por proyectos con China, con Japón, con Estados Unidos, con fábricas en Europa. Entonces, la pregunta yo creo que es bastante más estratégica. ¿A dónde queremos llevar el país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese tema? Entonces, yo sí me iría por un plan estratégico de país y compartido con la sociedad pública y la sociedad privada. Creo que eso es algo importantísimo que tenemos que trabajar. Gracias, José. A mí me remontó esto que ustedes están comentando a un momento en el que se estaba empezando a renegociar el ahora TEMEC. Y parte de lo que nos dimos cuenta es que muchas de las empresas para las que México es incluso su segundo mercado más importante, realmente no conocían el mercado de México o no conocían México, literalmente, ¿no? Para nosotros eso fue, o sea, entendimos que hay una enorme oportunidad de ser embajadores mucho más activos, de dar a conocer las ventajas, de entender las ventajas del gobierno mexicano y también sensibilizar a los tomadores de decisión en México de cuáles son los factores que inciden en la decisión de las empresas que están fuera de México de invertir en México. Finalmente, por ejemplo, las empresas de American Chamber pues tienen que ir a sus corporativos a Estados Unidos y de alguna manera competir para que nuevas inversiones o nuevos proyectos vengan a México y no a otros destinos. Y yo creo que
no podemos dar por hecho que México es un destino atractivo simplemente porque sí, tenemos enormes recursos y temas muy atractivos, sino estar muy atentos de que competimos, como decía José, en todas las regiones y en todos los sectores. Tenemos algunas preguntas que me gustaría, y tenemos varias, entonces quien quiera responder, por favor, me dice. La primera es de Rodolfo Alejandre, de Humanólogo Consulting, y les pregunta qué opinión tienen del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, si creen que tendría que hacerse algún ajuste. No sé quién quiera retomar este. Pues creo que si me permites, es un plan interesante. Todo lo que sea apoyo al trabajo, a la gente, a la tecnología, a la educación, creo que es importante, ¿no? Sí me gustaría añadirle más potencial, que trabajemos más fuerte en conjunto con los gobiernos locales, inclusive, para ser más potente. Creo que necesita más fuerza. En nuestro caso sí lo aplicamos, pero creo que podríamos hacer mucho más esfuerzo y mucho más trabajo para seguir incluyendo más gente en las nóminas, ¿no? Creo que es importante, pero sí me gustaría más potencia de lado y lado. Gracias, José. Rasmus, this is in English, so you might want to take it. How is technology influencing Mexico's economic competitiveness? You know, I think I mentioned it slightly before in the last question that it is the key to success in the future. We can not only rely on low labor costs. We have to think in many different dimensions. So of course, the low labor cost is a competitive advantage as it is right now. But if we look 5-10 years ahead, we have to invest into digital infrastructure. We as private companies have to have a risk willingness, a calculated risk, but we have to invest in e-commerce and digitalization. Otherwise, I do think we will lose on a longer term, not short term, but longer term. But as I also mentioned before, I do see that there is a tendency, you know, that we have that potential. So I am very optimistic. Thank you. Thanks, Rasmus. Benny, no sé si tú nos quieras dar tu opinión de la última pregunta, que es ¿qué tan cerca está México de convertirse en un inversionista relevante? No entiendo exactamente a qué nos referimos con inversionista relevante. Si que nosotros invirtamos, voy a tomarlo primero como en que sea un destino de inversión y después asumo que va por ahí. No, por supuesto que lo es. Nosotros, independientemente de que todas las organizaciones, como ya se comentó, tenemos opciones, ¿no? En un mundo globalizado, digo, no creo que es público de que anunciamos hace poco una inversión muy grande en Colombia, por ejemplo, para también tener más potencial de atender las demandas de mercado. Eso no quiere decir que estemos dejando de invertir en México, ¿no? En nuestro negocio, insisto, la oportunidad particularmente de exportación es muy grande y con ese ajuste que se requiere de tener las reglas claras, estables, definidas, ojalá que se escuchen más opiniones, pero con que se tengan fijas, pues nos adecuaremos para poder estar mesurando, moderando el tipo de inversiones que hagamos. Pero no deja de ser, no solo es nuestro corporativo global, sino que además continuaremos siendo uno de los más grandes empleadores de talento en tecnología y lo seguiremos haciendo, pero sí creemos de que por lo que hemos visto y hablado con nuestros clientes, particularmente para lo que es el mercado doméstico, para el mercado interno, pues sí están deteniendo muchas inversiones en lo que se terminan de definir las reglas, particularmente el suspenso que nos van a tener, quién sabe si va a ser hasta diciembre, marzo, abril, junio con respecto a la reforma eléctrica, pues creo que eso va a generar un poco de incertidumbre en cuanto a disparar algún tipo de inversiones
mucha incertidumbre, pero hay otras oportunidades, ¿no? En el Inter podemos focalizarnos a alternativas que no estén tan directamente relacionadas y que podamos ir moderando el riesgo, porque la oportunidad está, insisto, nos toca, desde mi punto de vista, conectarnos en los ecosistemas empresariales para complementarnos y seguir invirtiendo, ¿no? Gracias, Benny. Pues se nos acabó el tiempo. Yo quisiera nada más hacer un wrap-up, Sebastián, de 1 minuto, porque creo que respondiendo al muy ambicioso título de este conversatorio, ¿no? Fixing Mexico's Economic Competitiveness, pues yo diría que coincidimos en varios temas. Primero, formar y retener al mejor talento como un diferenciador para poder competir globalmente. Reglas claras y diálogo, definitivamente es un tema muy importante. Invertir en tecnología, en innovación y en investigación. Un elemento importante para todos, confianza, confianza, confianza. Creo que me gusta mucho el entusiasmo de los 3 empresarios que hoy nos acompañan, en el sentido de se lee, ¿no? O sea, nos gusta la competencia, nos gusta el libre mercado, nos gusta explorar, nos gusta formar y entendemos que como empresas pues somos también parte de la transformación y que tenemos la oportunidad de ser detonadores de un cambio, no solo dentro de las empresas, sino en la comunidad en la que operamos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Sebastián.